Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante sobre programación en Visual Basic aplicaciones, VBA o VBA, como se dice en algunos países. Y como siempre les recuerdo que si se suscriben a mi canal me ayuda mucho para seguir haciendo vídeos y enseñando Excel. Bueno, lo que vamos a hacer es una práctica muy sencilla y el fichero que vamos a utilizar y el código me lo ha cedido Rubén Darío, que tiene un grupo en Facebook muy interesante donde pone aplicaciones que él mismo hace con código Visual Basic para aplicaciones en Excel y lo pueden descargar de allí y al final del vídeo les diré cómo lo pueden descargar y de qué forma. Bueno, lo primero que vamos a hacer es describir bien el fichero que tenemos aquí. El fichero mezcla pues formatos de relleno y de fuente y bordes y tal con unas imágenes que utilizamos a modo de botón para ejecutar unas macros. Bueno, pues para que no se líen, porque claro, al ver este fichero así con tantas cosas, pues no se entiende muy bien cómo funciona esto. Entonces, simplemente les voy a hacer una prueba de lo que hace cada uno de los botones que están vinculados a diferentes macros. Y vamos a empezar con la primera, que sería for next básico. El for next es una estructura que se utiliza en programación de Visual Basic aplicaciones para realizar bucles y todo esto se lo voy a explicar ahora paso a paso, pero primero quiero que vean simplemente cómo funciona. Entonces, cuando yo le pincho aquí en el botón este del play, pues lo que me hace es ponerme aquí números del 1 al 20 en la primera fila de arriba y números del 1 al 20 en la primera columna de la izquierda. Vale, esto es simplemente lo que hace este botón. Luego tenemos este botón borrar que está vinculado a la macro borrar y si le damos aquí pues se elimina todo. ¿Vale? El siguiente botón que es for next filas más color, cuando pinchamos pues nos hace la primera columna de la izquierda, nos pone los números del 1 al 20 y nos pone un color de relleno. ¿Vale? Pero nos pone las celdas del 1 al 20 porque en el cuadrito este tenemos en filas de 1 al 20 y en columnas de 1 al 20. Si aquí ponemos, por ejemplo, 2, voy a borrarlo primero para que se vea lo que pasa. Si yo aquí pongo 2 y le doy al botón, pues me empieza por la segunda fila y me empieza con el número 2. Pero además, si no tengo la palabra OK en esta celda, no me hace la macro, no me ejecuta la macro y me lanza un mensaje de error. Vale. Y luego el tercer botón, cuando le pinchamos, pues nos hace lo mismo, pero en la primera fila de arriba. Y luego tenemos el cuarto botón, que lo que nos hace el cuarto botón, pues es poner las dos, la columna de la izquierda y la fila de arriba, con colores y además concatena los números que tenemos del 1 al 20 con la letra que tenemos aquí en esta celda, que es la Z. Bueno, pues para ir viendo todo esto poco a poco, vamos a empezar por el primer ejemplo, el for next básico, y lo vamos a hacer en una hoja en blanco que yo tengo preparada aquí, en la que no he puesto ningún formato, sino simplemente es el esqueleto para que nos demos cuenta de cómo funciona el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la ficha programador, y para empezar a trabajar con el código VBA, pues nos vamos a el botón Visual Basic. Vale, estas macros que ven aquí, todas estas macros, pues son las macros que tiene Rubén en su fichero. Entonces, el primer ejemplo que vamos a utilizar, que es el ciclo for next, sería esta macro, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero en nuestro fichero, que como ven está en esta parte de aquí, práctica for next, es nuestro fichero, y en este que tenemos arriba es el fichero de Rubén. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a programar una macro sería crear un módulo nuevo. Sería irnos aquí a esta parte de aquí, donde está este cuadrito, y pinchar en módulo. Entonces en el fichero nuestro, que es este, se nos crea un módulo nuevo y pincharíamos ahí y simplemente ya se crearía el primer espacio.
Bueno, para empezar a programar nuestra macro vamos a escribir la orden sub, que lo que hace es decirle al sistema que vamos a crear una macro nueva y le ponemos el nombre de la macro, que sería ciclo for next. Y tenemos que poner abre paréntesis y cierra paréntesis para que sepa que lo que vamos a crear es una macro nueva. Cuando le damos a Enter, ya él nos pone la orden end sub, que es la finalización de la macro. Entonces, en medio de sub y end sub, vamos a poner todo el código de nuestra macro. Vale, entonces ahora le voy a dar a pegar, porque ya tenía copiado yo anteriormente el código que va dentro de la de sub y end sub. Y lo que vamos a hacer primeramente es declarar las variables. Con la orden dim declaramos las variables ciclo filas y ciclo columnas. Es decir, le estamos diciendo al sistema que me cree dos cajas de información donde voy a guardar mis datos durante la macro. Vale, y le vamos a decir que son de tipo long. Con la orden asLong le estamos diciendo que las variables son de tipo long. Vale, el tipo long es un tipo de variable que alberga números negativos y positivos de hasta 2000 millones en negativo y en positivo. Vale. Y luego estas dos variables las vamos a usar en los dos bucles for next que están aquí. El for next este es el que nos crea la columna de la izquierda y este de aquí es el que nos crea la fila de arriba. Es decir, el primer for next nos va a crear esta columna y el segundo for next nos va a crear esta fila. En cada vuelta del bucle va a ir escribiendo un número en cada celda. Bueno, el ciclo for es un bucle, entonces va a hacer lo mismo todas las veces que le digamos. Nosotros le hemos dicho que de 1 hasta 20, es decir, va a hacer 20 veces la acción que nosotros le especificamos aquí. Y vamos a utilizar la variable ciclofilas. Entonces la variable ciclofilas en cada vuelta va a tener un valor diferente, desde el 1 hasta el 20. ¿Vale? Entonces, la acción que vamos a hacer en cada vuelta va a ser darle un valor a la celda. Con la orden cells le estamos diciendo que a una celda, que es esta, fila y columna, le vamos a cambiar el valor y le vamos a poner el valor que tiene la variable ciclofilas. ¿Vale? Y la fila, que va a ser esta, va a ser también el valor de ciclofilas, es decir, en la primera vuelta ciclofilas va a valer 1. ¿Vale? Pues en nuestro fichero va a ser la primera fila. En la segunda vuelta va a ser la segunda fila, en la tercera va a ser la tercera fila, es decir, así sucesivamente. Es decir, no solo vamos a utilizar la variable para marcar qué celda es en la que vamos a escribir, sino que además a esa celda le vamos a dar el valor de la variable ciclofilas. Y luego la orden next lo que dice es que vuelva a dar otra vuelta, es decir, desde ciclofilas que vale 1 hasta 20, en la celda 1, 1 le pones el valor de ciclofilas, en la siguiente vuelta le pones el valor de ciclofilas, que sería 2, en la siguiente vuelta será 3, etc. Y lo mismo con el siguiente bucle o la siguiente estructura for next. En este caso vamos a hacer un bucle con la variable ciclos columnas desde el 1 hasta el 20. En cada vuelta le vamos a aplicar a una celda el valor que tiene ciclo columnas. Y en la orden next lo que hace es decir que dé otra vuelta. Entonces son desde el 1 hasta el 20, 20 vueltas en las que las celdas se van a ir rellenando con el valor de ciclo columnas, que en este caso en cada vuelta será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, etc. Bueno, con esto ya tendríamos lista la primera macro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vincularla con un botón, es decir, un elemento que haga de ejecutor de la macro en la hoja de cálculo. Entonces nos vamos a ir a la hoja de cálculo esta que teníamos aquí sin ningún formato y vamos a ir a insertar y vamos a insertar una autoforma a modo de botón. ¿Vale? En vez de una imagen como tiene el fichero original, lo que vamos a utilizar nosotros es una autoforma para hacerlas muy rápido. Simplemente le editamos el texto y le ponemos ciclo for next. Y
Simplemente le vamos a aplicar este formato para no complicarnos mucho la vida. Entonces este va a ser el botón que ejecute la primera macro. Para ello tenemos que darle al botón derecho sobre el elemento este que hemos creado y le decimos asignar macro. Y le vamos a dar la macro que acabamos de programar que se llama ciclo for next y le damos a aceptar. De esta forma ya tendríamos el botón y tendríamos la macro, con lo cual si le damos al botón pues ya se nos hace el primer resultado de la primera macro. Bueno, para continuar vamos a seguir aquí en este mismo módulo y vamos a crear la macro reset, que lo que nos hace es borrarnos los valores que hay en la celda para ejecutar otra macro y ver el resultado. Vale, entonces escribimos aquí sub, porque vamos a crear una macro nueva, le ponemos el nombre reset y abrimos, cerramos paréntesis, le damos a enter y ya él nos pone el end sub. Entonces vamos a pegar el código aquí, que es muy fácil porque aquí lo único que nos hace simplemente esta macro es ir al rango desde A1 a A20 y desde B1 a T1 y le pone el color de relleno en blanco y también va al mismo rango y nos borra el valor que haya y nos pone un espacio en blanco, que sería este botón que cuando le damos a borrar pues nos deja todo en blanco y nos borra todos los valores que haya. Entonces con la orden range le marcamos un rango y le decimos que el rango este punto interior punto color es blanco, es decir que nos rellene de blanco la celda de este rango y que además nos ponga el valor vacío, es decir que no nos ponga, nos borre lo que hay. Y además esta macro reset la vamos a llamar desde el principio de la macro que hicimos anteriormente, ciclo for next. Lo vamos a escribir aquí reset, de forma que cuando ejecutemos esta macro, primero va a ejecutar la macro reset y si hubiera algún valor lo borrará y luego ejecutará el código de la macro propia. Y entonces ahora vamos a seguir con la segunda macro del ciclo for next, que ponemos sub ciclo for next 1 y abrimos y cerramos paréntesis, enter y vamos a continuar con el código de esta macro, que es muy parecido a la de arriba, pero tiene algunas cosas que cambian. Bueno, entonces vamos a pegar aquí el código y les voy a ir explicando las diferentes partes del código. Primero que nada, ejecutamos la macro reset para que nos limpie la zona, nos borre todos los valores que haya. Y luego vamos a declarar, como siempre, nuestras variables. En este caso tenemos una variable que es filas inicio, que también es de tipo long, filas final, que también es de tipo long, y ciclo filas, que también es de tipo long. ¿Vale? Entonces, estas dos variables que hemos creado, filas inicio y filas final, le vamos a decir que el valor de esta variable es igual a lo que haya en el rango AE5. Y a fila final le vamos a decir que el valor va a ser igual a lo que hay en el rango, en la referencia o en la celda AE7. Si nos vamos aquí a nuestro ejemplo, pues esta sería AE5 y esta sería AE7. Es decir que una variable sería el número de fila por el que vamos a comenzar y la otra variable sería el último número que vamos a rellenar. ¿Vale? Esto es lo que hacemos con estas órdenes. Y luego vamos a hacer aquí una función condicional que es con la estructura if. Aquí tenemos if, else y en if. ¿Vale? Comienza por if, luego else y luego en if. Entonces, esto es una condicional, entonces le estamos diciendo que si en esta celda, en V3,
está escrito el valor OK, pues entonces me haces el bucle, y si no, me mandas un mensaje de error con la función esta msgbox. Y como ven aquí en esta celda V3 tenemos la palabra OK. Si nosotros no escribimos la palabra OK, pues nos va a devolver un error, ¿vale? Y luego, en el caso de que sí esté OK, pues vamos a hacer el bucle. En este caso el bucle lo que va a hacer es la variable ciclofilas, que la hemos declarado aquí en la parte de arriba, pues desde el valor de filas inicio hasta el valor de filas final, que es 1 en este caso y 20, nos va a dar 20 vueltas el bucle, y lo que va a hacer es que la celda 1, 1 nos la va a poner del color magenta, y además nos va a escribir el valor de la variable ciclofilas. Luego en la 2, luego en la 3, luego en la 4, en cada vuelta va a ser lo mismo. Entonces en la primera vuelta esto será la celda 1, 1, fila 1, columna 1. En la segunda vuelta esto será 2, 1, luego 3, 1, y así hasta llegar a 20. Bueno, el siguiente código, que es otra macro diferente, es igual que la que hemos hecho ahora mismo, que es esta, pero en vez de con las filas, con la columna. Es decir, vamos a rellenar cada una de estas columnas con un color y un valor, ¿vale? Y el código es muy parecido al anterior. Tenemos primero la orden reset, luego la declaración de las variables, que básicamente son las mismas, pero en vez de con filas, con columnas. Le igualamos el valor de la columna a lo que haya en el rango AN5 y AN7, que serían AN5 y AN7, y luego hacemos el if, o sea, si en V3 tenemos la palabra OK, pues hacemos el bucle. Si no, else. Cuando vean else, lo pueden traducir como si no, y esto lo pueden traducir como sí, ¿vale? Si no, mandamos un mensaje de error, pero si está la palabra OK, pues hacemos el bucle 20 veces o el número de valores que tengamos en la celda esta. Si aquí hubiera 15, pues solo lo vamos a hacer 5 veces, porque vamos a ir desde el valor de las columnas inicio hasta el valor de las columnas final. Bueno, y la última macro que vamos a ver va a ser esta macro, que será ciclo for next 3, ¿vale? Que básicamente lo que hace es hacer las dos macros estas en una, es decir, rellenar las filas y las columnas con colores y con un valor correlativo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que declarar muchas variables, porque tenemos que declarar filas inicio, fila final, ciclo filas, columnas inicio, columna final y ciclo columna. Es decir, básicamente las que declaramos en esta macro anterior y en esta. Tenemos que declarar las 6 porque aquí vamos a hacerlo todo junto. Entonces después, fíjense que la macro es lo mismo que hemos hecho en las dos anteriores, pero juntos, en la misma macro. Le damos el valor de columnas inicio, de columnas final, de filas inicio y de filas final. Y la única diferencia es que también tenemos la variable texto, que la hemos declarado en esta parte de aquí, y la hemos declarado como string. String es un tipo de dato que se refiere a una cadena de texto. Entonces, para declarar la variable texto, como siempre, dim texto, y la vamos a declarar como un tipo string, es decir, que es una cadena de texto, ¿vale? Entonces, a la variable texto le decimos que es igual a lo que está en el rango o en la referencia AN9, que, recuerdan, sería esta. Esta es la referencia a N9, y aquí lo que tenemos es una letra que se va a concatenar con los números.
Entonces nos vamos aquí y tenemos aquí el if de nuevo. Es decir, si en la celda V3 hay escrito OK, entonces me haces el bucle, en este caso los dos bucles, y si no, me manda el mensaje de error. Y los dos bucles son los mismos de antes, los mismos anteriores, pero simplemente con la diferencia de que en la parte esta de aquí le concatenamos texto, o sea, la variable texto, que ya hemos dicho que es igual a lo que ponía en la celda AN9, con la variable ciclofilas, que es la que va almacenando los números. Y entonces hacemos dos bucles aquí, tanto en las filas como en las columnas, nos pone el valor que va en el bucle junto con la letra que está en la celda AN9. Bueno, y en este caso lo único que nos faltaría sería insertar los demás botones, que los vamos a ir sentando por aquí. Le vamos a ir dando el formato. Este sería el ciclo for next 2. Luego insertamos otra autoforma. Ciclo for next 3. Perdón, este sería el 2, este sería el 1. Y faltaría la macro reset. La macro reset y también nos faltaría una macro más. Esto no lo estoy haciendo con mucho cuidado, pero tampoco me quiero entretener mucho con el tema de los botones, porque ya estos saben hacerlo y vale, este sería ciclo for next 3. Vale, y ahora simplemente tendríamos que asignarle las macros. Botón derecho, asignar macro, y le damos a cada botón la macro correspondiente. Asignar macro. Vamos asignando todas las macros. Y en principio ya tendríamos lo que es el esqueleto de código. Luego ya tendríamos que currarnos los formatos, las imágenes para hacer los botones, etcétera. Pero por ejemplo yo ahora podría darle a reset para que se me borre todo esto. Podría rellenar esto. Podría rellenar esto. Podría rellenar esto. Y podría rellenar esto. Si aquí, ahora voy a darle a reset. Si yo aquí pongo 15, pues solo se me pondrían de la 15 a la 20. ¿Vale? Si yo aquí pongo 10, empieza desde la 10 y termina en la 20. Sería aquí. Si pongo aquí 10, pues me haría esto. Pues nada, yo creo que lo dejamos claro. Espero sus comentarios y espero que les haya gustado. Y nada, muchas gracias por todo. Y ahora les voy a dejar en la descripción del vídeo los links para acceder al grupo de Facebook de Rubén Darío, que se llama Excel y aplicaciones para todos. Y también les voy a dejar el enlace del código para que se lo puedan descargar. En este caso, para poder descargarse el código, tienen primero que entrar en el grupo, porque el grupo es privado,
seguramente cuando vayan a entrar tendrán que pedir una autorización, les darán acceso al grupo y luego ya podrán descargar el enlace. Tengan en cuenta que si no tienen acceso al grupo, si no han entrado ya en el grupo, el enlace no les va a funcionar. Pues nada, venga, muchas gracias y hasta luego.